Hola, yo soy Socorro Villascán Flores y el día de hoy les voy a presentar un poco de lo que trata el protocolo de prevención del suicidio en el ámbito penitenciario. Las personas que pierden su libertad están propensas a experimentar cambios emocionales, afectivos y en el estado de ánimo. Estas mismas pueden presentar situaciones de estrés, crisis, incluso pueden llegar al suicidio. Si bien no todas las personas privadas de la libertad llegan a consumar el suicidio, es importante y cobra relevancia debido al riesgo institucional que éstas representan. De ahí la necesidad de conocer, identificar y detectar oportunamente lo que sucede en esta población. La Organización Mundial de la Salud, en 2007, refiere que el impacto psicológico del arresto, el encarcelamiento, los síntomas de abstinencia del adicto, una larga sentencia, el estrés relacionado con la vida en prisión, exceden las habilidades que tiene el prisionero promedio para poder hacer frente ante esta situación, mucho peor para los individuos más vulnerables. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 74, refiere que la salud es un derecho reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será un servicio fundamental en el sistema penitenciario. Y tiene el propósito de garantizar tanto la integridad física como la integridad psicológica, como medio para promover, garantizar y restaurar la salud. La Organización Mundial de la Salud define al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Otra definición de estrés la tenemos de Hans Selye, quien define por primera vez al estrés como una respuesta biológica inespecífica, estereotipada y siempre igual ante el factor estresante, mediante cambios en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico. El hecho de ingresar a prisión representa uno de los eventos que implica mayores cambios en el ajuste y esfuerzo de adaptación para una persona, el cambiar toda su vida y estar en hacinamiento, todavía no sabemos qué tiempo, pero es uno de los que mayor impacto representa en la vida psíquica de una persona. Algunas investigaciones que se han realizado con personas privadas de la libertad arrojan algunos resultados que encontramos en donde las personas privadas de la libertad presentan mayores índices de estrés al hacinamiento en las primeras semanas. Por tanto, existe mayor riesgo al suicidio de las personas privadas de la libertad. Existen otros componentes que detonan o se van mermando en la situación de estrés de las personas privadas de la libertad. Estas son dos: las que son asociadas a la condición de internamiento y las que son asociadas a la propia condición penitenciaria o a la situación jurídica. Dentro de las primeras vamos a encontrar que son propias de la privación de la libertad. Se pierden las redes sociales, las redes de apoyo. Existe una pérdida también cognitiva debido al estrés que produce estar preocupados por la familia, ya no los ven con tanta frecuencia, obviamente, el propio hacinamiento que produce en el psiquismo de un sujeto y también la pérdida de la privacidad dentro del sistema penitenciario. De acuerdo a las asociadas a la situación jurídica, bueno, pues si están ahí en prisión preventiva o si tienen una sentencia firme. Incluso cuántos años son de condena si ya se ha dictado una sentencia condenatoria y cuántos años va a estar en prisión o en el sistema penitenciario, incluso la violencia que puede sufrir tanto institucional como de los propios compañeros de internamiento o las otras personas privadas de la libertad que se encuentren en algún módulo o en alguna estancia con esta persona. Otro aspecto importante que quiero mencionarles en este video es la consecuencia de la falta de socialización que tienen las personas privadas de la libertad debido al hacinamiento en el que se encuentran, así como la carencia de estímulos, la institucionalización y la falta de actividades en el devenir diario, obviamente porque estos mismos se acatan al régimen de un penitenciario,
prácticamente en todas las áreas de su vida y durante mucho tiempo, si así depende su condena o si así depende la sentencia que le hayan impuesto a este. Otro de los aspectos en los que va a derivar este régimen o este acatamiento de actividades institucionales va a ser la despersonalización, que nos va a traer como consecuencia alguna crisis, una acumulación de estrés, incluso puede llegar al suicidio. Bien, ya les mencionaba en la definición de la OMS que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Para Hansel Lee existen dos tipos de estrés. El eustrés, que es el bueno, que es saludable en pocas cantidades, es necesario para nuestro cuerpo, nos adapta para las situaciones que son complicadas y también nos da ese empuje para emprender nuevos retos o para sopesar algunas situaciones difíciles de nuestro actuar diario. Es saludable y también es necesario, hay que recalcarlo, en las cantidades pequeñas o en las cantidades óptimas que requiere el organismo. Por otro lado, tenemos al distrés, que este no es nada saludable, se acumula, es dañino para el cuerpo, lo envejece, afecta a estructuras cerebrales como el hipocampo y es factor o detonante para ciertas patologías, ya sea mentales, incluso también físicas. El estrés no llega por sí solo. Existen tres fases en el síndrome de adaptación. El estrés no llega repentinamente, sino en este distrés, que es el dañino, se va acumulando. El cuerpo no tiene forma de deshacerse de él y se va ahí quedando, va permeando en nuestro organismo. A continuación les voy a explicar las fases del síndrome de adaptación de esta. Para este síndrome consta de tres fases. La primera fase es la de alarma, la cual tiene su base en la reacción fisiológica. Prepara el cuerpo para la defensa o la fuga. El organismo reconoce que hay una situación nueva, ya sea una persona, un objeto o una situación. Lo que va a presentar son palpitaciones, transpiración, se incrementa el tono muscular, hay reacción hormonal, secreción de adrenalina y noradrenalina. También existe o se incrementa la fuerza física, es decir, el cuerpo está preparado para una posible reacción. Esta es la primera fase. Nos vamos a encontrar que en la siguiente fase es la denominada fase de resistencia. Aquí vamos a encontrar cambios tanto físicos como psicológicos. En los cambios físicos existen problemas estomacales, vértigo, palpitaciones, sudoración excesiva, en tanto los físicos. Rigidez en la zona maxilar, en la boca, existe tensión muscular, en hombros, cuello y espalda. Para los cambios psicológicos son alteraciones en la alimentación, en el sueño, puede existir adicciones tanto al tabaquismo como al alcoholismo. También va a alterar sus relaciones interpersonales, familiares, sociales. Empieza a presentar ciertas equivocaciones y deficiencia en las funciones mentales superiores, es decir, hay errores, comete errores que usualmente no cometía. Al prolongarse esta fase de resistencia, surge la tercera etapa, que es la fase de agotamiento, en donde el organismo cede ante este estrés que se ha acumulado y se ha vuelto crónico. Algunos de los aspectos que nos vamos a encontrar son físicos y se han agudizado en el organismo del sujeto, mostrando irritabilidad crónica, apatía, puede haber úlceras, puede haber hipertensión o migraña. También vamos a encontrar que se han consolidado algunos trastornos psicológicos, algunas patologías, ya que son graves. En estas podemos encontrar algunas del estado de ánimo, falta de seguridad, apatía, vamos a encontrar irritabilidad crónica, falta de atención y memoria. Incluso estas pueden desembocar en
cometer algún homicidio, incluso puede llegar a cometer aquí en esta fase el suicidio de la propia persona privada de la libertad. A lo largo de nuestra vida existen muchas crisis que van a irrumpir ya sea de forma esperada o inesperada. Existen dos tipos de crisis, las esperadas o también las llamadas etapas del desarrollo. Estas van pasando conforme va transcurriendo la vida de una persona. Y las que son inesperadas son aquellas que llegan abruptamente y que irrumpen el devenir diario de una persona. Generan más estrés y generan más impacto en la vida psíquica de una persona. ¿Cómo es que vamos a afrontar una crisis? Bueno, pues si ha habido una previa, cómo se han vivido las crisis anteriores, si se han tenido o no estas crisis o estas etapas, cómo se han desarrollado o cómo se ha salido a flote de estas, y también las propias habilidades que tiene la persona, si existe resiliencia o también las redes de apoyo que podemos encontrar en amistades, en familiares, en el trabajo, entre otros. Kaplan y Erickson nos dicen que las crisis son entendidas como respuestas a la irrupción de la homeostasis o el equilibrio de un sujeto o del psiquismo de una persona. Por lo tanto, no cuenta con los mecanismos habituales y no puede restaurar ese equilibrio del que ya venía. Para todo esto, no se cuenta con las respuestas cognitivas, emocionales, conductuales y biológicas para poder hacer frente hacia una crisis. Durkheim define a la crisis como el estado de conmoción que ha sufrido o sufre un gran shock por lo que está pasando el individuo, en donde no cuenta con las respuestas habituales, es decir, ni la familia ni el sujeto ha vivido una experiencia de este tipo, en donde supera las respuestas posibles que se tiene. Es un estado de conmoción, de gran shock, es muy fuerte, en donde no ha tenido una experiencia, es decir, la crisis está superando tanto a la familia como al individuo. Todas las personas que ingresan a un centro penitenciario federal son susceptibles a presentar estados de crisis, no solo durante su ingreso, sino también durante su internamiento. Algunos otros factores que detonan los estados de crisis son el síndrome de abstinencia a sustancias tóxicas o adicciones, que lo vamos a encontrar con alucinaciones, psicosis, temblores, angustia. También vamos a encontrar el rechazo por parte de la familia nuclear. Vamos a encontrar ahí tristeza, angustia, depresión. Vamos a ver también que otro de los detonantes para estos estados de crisis son las notificaciones jurídicas desfavorables, el auto de formal o la sentencia, y ahí vamos a encontrar un poco también factores depresivos, angustia, tristeza, factores en la alimentación. Va a haber cambios emocionales en el estado físico y mental de la persona privada de la libertad. Va a haber enfermedades también. Otro de los detonantes es el abuso o el acoso físico, emocional y sexual por parte de las personas privadas de la libertad. Y aquí podemos encontrar agresiones hacia compañeros, riñas, incluso autoagresión. Vamos a encontrar también como otro de los factores el traslado hacia otro centro penitenciario federal, porque ahora es un nuevo reingreso en un ambiente en donde ahora es desconocido para él. Hay que recordar que estos cambios los podemos identificar en el cambio de rutina, que son conductuales, afectivos, emocionales y biológicos, y también físicos. En el aspecto físico se puede notar que puede llegar a presentar un estado de crisis, o la persona privada de la libertad está en un estado de crisis. Hay que identificarlos. Los estados de crisis van a tener una duración de 1 a 4 horas. Lo más característico es que presentan una visión de túnel. Posteriormente a este periodo va a haber un reajuste gradual, va a ser poco a poco, y también va a ser una resignificación en esta nueva noticia, y va a adaptar estos factores detonantes a su vida pues, en el centro penitenciario. Ahora, vamos a encontrar que estas crisis se pueden prolongar. Vamos a encontrar autoagresión por parte de la persona privada de la libertad. Podemos encontrar que se hieren diferentes partes del cuerpo,
Estas heridas pueden ir desde leves hasta letales, con algún mobiliario para que se lleve a cabo la autoagresión. También vamos a encontrar que ingieren sustancias u objetos que van a dañar la salud. También puede haber intentos de ahorcamiento o ahorcamiento como tal. Existe otro tipo de agresión que es la heteroagresión, en donde la frustración de la persona privada de la libertad es culpar a otros acerca de su situación. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando algo o alguna situación como esta se presenta? Bueno, pues para empezar vamos a asegurar o a tener el control de esta situación. Vamos a actuar si tenemos conocimiento en primeros auxilios, los vamos a llevar a cabo. También vamos a hacer un reporte por escrito y no vamos a dejar a la persona privada de la libertad a la deriva, es decir, vamos a estar en todo momento hasta que se pase esta crisis y mantener la salud o a salvo a esta persona privada de la libertad. Bien, ¿y qué entendemos nosotros por suicidio? Bueno, pues la OMS declara que es la acción deliberada de una persona con resultados esperados que son letales o es la muerte. También entendemos como suicidio la agresión autoinfligida con la intención de morir o el deseo de morir de una persona. El suicidio no es una cosa común, sino es algo grave, ya que cada 3 segundos se presenta un intento de suicidio y la consumación del mismo cada minuto. Esto en una población general. Para las poblaciones o los escenarios de los centros penitenciarios, esta condición se agudiza. Hay demasiados intentos suicidas por parte de la población penitenciaria. Nosotros tenemos como condición ser garante de la salud y resguardar la salud de todas las personas privadas de la libertad. Si esto no se hiciere, nosotros podemos incurrir en acciones legales o en una impugna legal debido a estas omisiones o hacer algún comentario en donde está llamando la atención. Es una cuestión seria y es una cuestión muy común en los centros penitenciarios. Algunos intentos de suicidio los podemos caracterizar por el intento de ahorcamiento o el ahorcamiento. También vamos a encontrar el consumo de drogas, la desposesión, es decir, que se empiezan a desprender de cuestiones personales o de objetos personales, las riñas, las autoagresiones, como ya les mencionaba. También vamos a encontrar que hay una inactividad o una pérdida o alteraciones en el comportamiento alimenticio, también en el comportamiento habitual. En algunas cuestiones de sueño vamos a ver que se pasean por un lado a otro. También estas cuestiones las vamos a identificar que rebasan o son alteraciones en el comportamiento físico, emocional y psicológico de una persona privada de la libertad que intenta o pretende un suicidio. Entonces vamos a tener estos indicadores que nos van a dar cuenta de que hay una idea o hay una rumiación. Incluso existen verbalizaciones por parte de las personas privadas de la libertad de querer quitarse la vida. Bien. Las personas privadas de la libertad, mujeres, tienen mayor tendencia a presentar algún intento de suicidio, a diferencia de los hombres que ya tienen una sentencia firme o una sentencia establecida. Así también como tienen las mayores tasas de enfermedades mentales graves. Hablando de los jóvenes, estos tienen una afinidad muy cercana al personal penitenciario. Cuando se separa ese personal penitenciario o se les aísla, tienen mayor probabilidad de tener un intento suicida. Entonces, estas son las dos poblaciones un tanto vulnerables dentro del sistema penitenciario. Los suicidios normalmente son por ahorcamiento, se llevan a cabo por ahorcamiento y generalmente son durante el tiempo en donde no hay tanto personal, tal vez en las noches, los fines de semana, y estos se llevan a cabo cuando las personas privadas de la libertad se encuentran en aislamiento o están en estancias segregadas. El proceso del comportamiento suicida
está conformado por la idea de autodestrucción. Lo vamos a ver en amenazas, en gestos, en intentos y también en el hecho consumado. En el comportamiento suicida lo vamos a ver o a desmenuzar en una amplia gama de pensamiento. El primero que les quiero compartir es el deseo de morir. La persona privada de la libertad se expresa verbalmente su inconformidad y la insatisfacción del momento en el que se encuentre viviendo actualmente en un centro penitenciario, expresando frases como la vida no vale, vivirla, pues tengo ganas de morir y frases de este estilo. La ideación suicida es aquella en donde el individuo expone sus deseos de morir, pero sin un plan determinado. Cuando se le cuestiona cómo piensa llevar a cabo su suicidio, pues expresa no tener un plan determinado, sin embargo, su deseo es ese, el de acabar con su vida. Bien, la representación suicida se conforma por las imágenes mentales de suicidio sobre la propia persona. En la planeación suicida, el individuo ha elegido el método habitualmente mortal, el lugar en donde va a hacerlo y el momento en el que va a hacerlo. El riesgo de consumación del suicidio siempre va a estar latente en este ambiente penitenciario. Lo que nosotros podemos aportar es la observación y la atención